Bueno, vamos a resolver el problema 14 del seminario 8. Lo leemos. Se hace vacío en un balón de 2 litros conectado a un manómetro de mercurio y cuya temperatura se mantiene a 34,6 grados centígrados, que es la temperatura de ebullición normal del éter etílico, del cual nos da la fórmula. Y nos pide calcular la presión en cada caso y determinar si el sistema logró el equilibrio. En el primer caso se introducen 2 gramos de éter etílico gaseoso, en el segundo caso se agregan, además de los 2 que había, se agregan 8 gramos más de éter etílico gaseoso y por último se introducen 200 mililitros de nitrógeno medidos en condiciones normales. Y nos pide calcular la masa de éter etílico que se encuentra en la fase de vapor. Muy bien, entonces esto sería, el sistema sería un balón de 2 litros que tiene una abertura por la cual puede ingresar, podemos extraer o ingresar algo, ¿no? Cuando se lo conecta a una bomba de vacío se extrae todo lo que hay, se vacía esto y después se introduce éter etílico y después se introduce más éter y después se introduce nitrógeno. Obviamente después de introducir cada cosa se lo tapa, ¿no? Y el balón está conectado a un manómetro de mercurio. Este que dice es un manómetro de rama cerrada. Acá no, esto no está conectado a la atmósfera. Y bueno, la diferencia de altura entre las dos ramas de mercurio nos permite medir la presión. Y esto se mantiene, luego de introducir los 2 gramos de éter etílico, se mantiene a una temperatura de 34,6 grados. Bueno, este es el éter etílico, peso molecular 74 gramos sobre mol. Y nos dice que todo este sistema se mantiene a 34,6 grados centígrados, que es el punto de ebullición normal del éter etílico. ¿Qué quiere decir? Que a esta temperatura la presión de vapor del éter etílico es 1 atmósfera. Nos está dando la presión de vapor a esa temperatura. La presión de vapor del éter etílico es 1 atmósfera. La presión de vapor es un valor límite para la presión que puede tener ese vapor. O sea, podemos tener a esta temperatura, no podemos tener vapor de éter etílico a una presión mayor que esta. Menor sí, pero mayor no. Veamos el primer caso. Tenemos 2 gramos de éter etílico en el balón. O sea, 2 gramos los pasamos a moles, 2,70 por 10 a la menos 2 moles. Entonces tenemos dos posibilidades. O va, todos esos 2 gramos de éter etílico van a quedar como vapor, todo vapor. Entonces los moles en fase de vapor serían iguales a los moles totales porque la única fase va a ser vapor y la presión a la que va a estar ese vapor va a ser menor que 1 atmósfera, que es el valor de la presión de vapor de equilibrio a esa temperatura. O la segunda posibilidad es que si se alcance el equilibrio líquido-vapor, entonces ese éter etílico, esos 2 gramos se distribuyen en dos fases, parte en el líquido y parte en el vapor. En ese caso los moles de vapor serían menores que los moles totales porque parte del éter va a estar como líquido y la presión sería igual a la presión de vapor, igual a 1 atmósfera, que es la presión de vapor a esta temperatura. Observemos que la presión que puede tener la presión del éter puede ser menor o igual que la presión de vapor, pero no mayor. Menor o igual. Esta presión de vapor que es de 1 atmósfera nos marca un límite. No podemos tener vapor de éter etílico a una presión mayor que 1 atmósfera a esta temperatura. Este es el valor límite. Entonces, veamos las dos posibilidades. Vemos primero la posibilidad A, que se evapore todo. Bueno, entonces, los moles en fase de vapor no son una incógnita, son los moles totales. Lo que calculamos es la presión. Entonces, calculamos la presión de esta manera. Lo ponemos en los moles de vapor, ponemos los moles totales por la constante R, por la temperatura, 34,6 centígrados, la pasamos a Kelvin y el volumen de 2 litros. Y nos da que la presión es de 0,341 atmósferas, o sea, menor que la presión de vapor, un valor aceptable para la presión. Quiere decir que efectivamente esto es lo que ocurre. Se evapora todo y queda a esta presión. No se alcanza el equilibrio líquido-vapor. Acá adentro, con 2 gramos de éter etílico, acá vamos a tener una sola fase, vapor, no va a haber líquido. Todos los 2 gramos de éter etílico van a estar como vapor, a una presión de 0,341 atmósferas. Veamos qué pasaba, o sea, la primera opción que probamos fue la correcta, y si probábamos la otra, porque esto no es cuestión de suerte, es cuestión de analizar lógicamente, analicemos la otra posibilidad para ver que nos va a dar un resultado absurdo. Vemos la posibilidad B, la posibilidad de que se alcance el equilibrio líquido-vapor. En este caso, la presión no sería una incógnita, la presión sería igual a la presión de vapor.
lo que calculamos son los moles en fase de vapor. Entonces, calculamos los moles en fase de vapor, ponemos una atmósfera, 2 litros, la constante R y la temperatura y nos da 0,079 moles. Nos da que los moles en fase de vapor son 0,079 moles, o sea, 5,86 gramos. Pero esta masa es mayor que la masa total. No puede ser. No puede ser que si la masa total de éter que tenemos es 2 gramos, tengamos 5,86 gramos en fase de vapor. Esto nos da un resultado absurdo. Nos da que la masa de éter en la fase de vapor es mayor que la masa total. Por eso vemos que analizando las dos posibilidades, una nos da correcta y la otra nos da un resultado que no puede ser. No es cuestión de suerte de con cuál probamos primero. Es cuestión de analizar lógicamente y darnos cuenta cuál es el resultado correcto y cuál es el resultado absurdo. Bueno, ahora se agregan 8 gramos más de éter etílico. Aclaro una cosa, que el dato que nos da el problema es que los 2 gramos de éter etílico están en forma gaseosa y los 8 gramos que se agregan también son en forma gaseosa, no tiene ninguna importancia. El vapor se puede condensar y el líquido se puede evaporar, y eso es lo que va a suceder. Se va a condensar lo que se tenga que condensar y se va a evaporar lo que se tenga que evaporar para llegar a la situación de equilibrio. No importa cómo están inicialmente. Lo único que importa es que tenemos 2 gramos más 8 gramos, o sea, 10 gramos en total. 10 gramos en un balón de 2 litros a una temperatura de 34,6. Bueno, esa es la masa total. No importa que primero eran 2 y después 8, lo que importa es que la masa total es 10. Muy bien, esos son los moles. Entonces, de vuelta, vemos las dos posibilidades. Que se evapore todo o que se alcance un equilibrio líquido-vapor, se evapore una parte. Muy bien. Vemos la posibilidad que se evapore todo. Entonces ponemos en los moles de vapor, ponemos los moles totales. Por la constante R, por la temperatura sobre 2 litros. Y nos da que la presión es 1,70 atmósferas. Mayor que la presión de vapor. Esto no puede ser. No podemos tener vapor de éter a una presión mayor que una atmósfera a esta temperatura. No se puede superar la presión de vapor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no se evapora todo. Que va a haber equilibrio líquido-vapor. No se va a evaporar todo. ¿Cuánto se va a evaporar? Se va a evaporar lo necesario para llegar a la presión de una atmósfera. El resto va a quedar como líquido. Entonces, analicemos la posibilidad B. Ahora ya sabemos que la presión va a ser de una atmósfera. Calculamos los moles de vapor. O la masa de vapor, ¿no? Entonces ahora reemplazamos la presión por la presión de vapor, que es una atmósfera, 2 litros, 0,082 la constante R, litro de atmósfera sobre Kelvin mol, la temperatura absoluta y nos da 0,079 moles, o sea, el resultado al que ya habíamos llegado. Nos da que los moles en fase de vapor son 0,079, o sea, 5,86 gramos. Esa es la masa que hay que tener, mínima masa que tenemos que tener para llegar al equilibrio líquido-vapor. Esa es la masa que va a estar en fase de vapor, no los 10 gramos, 5,86 gramos en fase de vapor. El resto va a estar líquido. O sea, de los 10 gramos de éter se evapora lo que se tiene que evaporar para llegar al equilibrio líquido-vapor. El resto queda líquido. 5,86 gramos en fase de vapor, 4,13 gramos van a quedar líquidos. Es decir, como conclusión, para este volumen de 2 litros y esta temperatura de 34,6 grados centígrados, si la masa es menor o igual que 5,86 gramos, se evapora todo. Todo. No queda nada de líquido, todo va a ser vapor, a una presión menor que una atmósfera, que la vamos a calcular de esta manera, los moles totales por RT sobre B. Si la masa es mayor que 5,86 gramos, entonces se alcanza el equilibrio líquido-vapor, donde 5,86 gramos van a estar en forma de vapor y el resto va a estar como líquido. Y la presión que van a ejercer estos 5,86 gramos de vapor va a ser de una atmósfera. Muy bien. Eso es lo que pasa en los dos casos. Sí, y en el tercer caso, en la tercera pregunta que nos plantea, se agregan ahora 200 mililitros de nitrógeno en condiciones normales de presión y temperatura. O sea, se agrega un gas a la fase gaseosa. Estos datos de 200 del volumen, presión y temperatura nos permite calcular los moles de nitrógeno. Una atmósfera, porque no dice condición normal, o sea, una atmósfera y 0 grados centígrados. Con eso calculamos que son 8,93 por 10 a la menos 3 moles de nitrógeno. ¿Que van a ir a dónde? A la fase gaseosa. Entonces vamos a tener una fase líquida de 4,13 gramos de éter. En la fase de vapor vamos a tener 5,86 gramos de éter y 8,93 por 10 a la menos 3 moles de nitrógeno. El nitrógeno no va a afectar al equilibrio líquido-vapor porque no se disuelve en el líquido, solo va a estar mezclado en la fase gaseosa con el vapor de éter. Los gases o vapores no se interfieren entre sí, como cada uno es independiente del otro. Entonces,
El nitrógeno no afecta al equilibrio del líquido vapor, solo afecta a la presión total, eso sí, porque su presión se va a sumar a la presión del éter. Entonces calculamos la presión del nitrógeno, ahora ya sabemos los moles, ahora calculamos con este nuevo volumen y esta nueva temperatura a la que va a estar, esos moles de nitrógeno por la constante R, por la temperatura de 34,6, o sea 307,6 Kelvin, dividido 2 litros, la presión parcial del nitrógeno va a ser 0,113 atmósferas. Y la presión del éter sigue siendo la misma, 1 atmósfera. Estaba en el equilibrio el líquido-vapor a una presión de 1 atmósfera. O sea que ahora sumamos, para calcular la presión total, sumamos las presiones del nitrógeno y del éter, 1,113 atmósferas. Esa es la presión total.